Vamos a proceder con la consideración del resultado del Estado Plurinacional de Bolivia en base del informe del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal sobre Bolivia y su anejo. El Examen Periódico Universal, EPU, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que tiene el propósito de evaluar la situación de los derechos humanos en los 193 países miembros de las Naciones Unidas. El examen periódico universal es el principal mecanismo de evaluación que existe a nivel global acerca de la situación de los derechos humanos en todos y cada uno de los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas. Se tratan de recomendaciones que no solamente han valorado tu estado de situación, que sino además la hacen tus pares como otros países y te generan una obligación como Estado. Y por tanto, la sociedad civil, ¿no?, tiene mucha expectativa a las recomendaciones de estos mecanismos de supervisión internacional. Es una importante oportunidad porque nos permite ser parte de la agenda de derechos humanos del país a partir de incidir en el examen mismo mediante informes que elaboramos en articulación con diferentes organizaciones de la sociedad civil. El Estado Plurinacional de Bolivia fue examinado el 2010 y el 2014. En el primer y segundo ciclo respectivamente. En ambos casos, el Consejo de Derechos Humanos adoptó el informe final de Bolivia con una lista de recomendaciones que el Estado se comprometió a cumplir. Junto con ellas hemos podido organizar la transmisión en vivo de todas las sesiones del grupo de trabajo de los 3 ciclos para que en el país los y las titulares de derechos humanos también sepan cómo funciona este mecanismo, qué recomendaciones emanan de este mecanismo, hacer un análisis de qué recomendaciones se están haciendo principalmente al Estado, pero cómo otros actores pueden participar en la implementación de recomendaciones. Tiene también la virtud, el examen periódico universal, de ser un mecanismo participativo, incluyente, en el que si bien es cierto que los estados llevan el liderazgo, se favorece la participación de las instituciones nacionales de derechos humanos, que en el caso de Bolivia vendría a ser la Defensoría del Pueblo, pero también de los actores de las organizaciones de sociedad civil. El 2018, 14 redes nacionales de la sociedad civil convocadas por la Comunidad de Derechos Humanos impulsamos un proceso nacional de construcción de informes a partir del cual 278 organizaciones representativas que trabajan en y por los derechos humanos de todo el país conformaron 4 coaliciones nacionales, con quienes presentamos un informe general sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales y derechos de poblaciones vulnerables. Y 3 informes sobre poblaciones específicas, mujeres, personas LGBTI y niñas, niños y adolescentes, que fueron presentados el 2019. Esos informes a la vez se nutren de datos que se recogen de fuentes oficiales, de evidencia generada por organizaciones de la sociedad civil a través de estudios, de investigaciones, pero sobre todo también desde las percepciones y opiniones de las diferentes organizaciones que son parte de este proceso. Porque nosotros jugamos un rol importante en los 4 años en que trasciende cada estado, de poder monitorear que el estado cumpla con las recomendaciones, de poder desarrollar investigaciones, acciones de incidencia. Los informes de sociedad civil boliviana para el examen periódico universal son los más exitosos de la región. Son informes que se han elaborado en coaliciones con más de 100, 150 organizaciones en todo el territorio nacional. Entonces son realmente representativas. Son informes que además abarcan la totalidad del catálogo de derechos y de temas de preocupación del monitoreo y vigilancia del estado de situación de los derechos humanos. Para llegar a ello es que desde la Comunidad de Derechos Humanos impulsamos un proceso amplio de participación de diferentes actores y actoras de la sociedad civil,
defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones indígenas, de mujeres, niños, niñas, adolescentes, pero sobre todo planteando propuestas sobre las medidas que creemos que el Estado debería implementar para mejorar la situación de derechos humanos. La participación de la sociedad civil ha marcado un hecho fundamental, y es el hecho de que tenemos que pasar de un discurso de derechos humanos a una dinámica de exigibilidad de derechos, que es lo que nos va a permitir también que las personas empecemos no solamente a exigirlos, sino también a vivir en un marco de respeto a nuestros propios derechos, a buscar que se consolide todo lo que está dentro de nuestra Constitución. En estos informes movilizan a la sociedad civil organizada que trabaja en la exigibilidad de los derechos humanos, promueven la reflexión sobre el estado de situación de los derechos humanos, ¿no? Y además alientan y presionan al Estado al cumplimiento de las recomendaciones, ¿no? El 2019 el Estado boliviano se presentó por tercera vez ante este mecanismo para informar sobre el cumplimiento de esas recomendaciones y ser examinado nuevamente. Pero también nos convoca a las organizaciones de la sociedad civil y a la cooperación internacional para avanzar juntos en la realización y ejercicio pleno de los derechos humanos en Bolivia. Es claro que algunas recomendaciones no se podrán cumplir de la noche a la mañana. Por eso es fundamental que durante todo el periodo entre la adopción reciente y la futura evaluación se haga un seguimiento constante que permita evaluar día a día qué se está realizando, qué está pendiente de realizarse, y de esa forma Bolivia llegue al cuarto ciclo con una explicación acerca de las medidas adoptadas, acerca de la implementación efectiva de las recomendaciones. Como resultado del examen, 87 países hicieron un total de 238 recomendaciones al Estado boliviano, cuyas autoridades hicieron conocer que se brindaría el apoyo a 207 recomendaciones, de las cuales 129 consideran deben cumplirse, 77 que ya se habrían cumplido o estarían en proceso, y una sería parcialmente aceptada. En total, 31 recomendaciones fueron anotadas. Apreciamos los grandes logros del país en la implementación de las recomendaciones aceptadas del EPU. Bélgica acoge el compromiso de Bolivia durante este EPU. Mi delegación nota con apreciación la aceptación por Bolivia de las recomendaciones belgas para implementar la legislación garantizando la salud y los derechos reproductivos para mujeres y niñas y para erradicar el trabajo infantil sin excepción. Bolivia recibió 57 recomendaciones, de 48 países, de las cuales 24 tienen una relación directa con la temática de violencia contra las mujeres, 17 tienen una relación con derechos sexuales y derechos reproductivos específicamente, y las otras están en temáticas relacionadas con diversos derechos, como por ejemplo derecho al trabajo, derecho a la educación. El EPU posibilita que las organizaciones de sociedad civil acreditadas puedan participar en otras fases, en otros momentos del ciclo de funcionamiento del EPU. El 2020, durante la sesión de adopción de Informe Bolivia sobre los resultados del EPU, la sociedad civil boliviana, a través de organizaciones aliadas, hizo conocer sus comentarios sobre las recomendaciones recibidas y las respuestas del Estado boliviano. Felicitamos al Estado boliviano por apoyar recomendaciones sobre derechos sexuales y reproductivos que interpretamos como un compromiso de garantizar la vigencia de normas y políticas públicas existentes. Manifestamos la necesidad de que el Servicio para la Prevención de la Tortura tenga independencia institucional y los recursos suficientes para cumplir sus funciones de manera efectiva. Esta coalición recomienda a Bolivia continuar con el fortalecimiento económico y administrativo de las instancias institucionales con el objetivo de optimizar la atención de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. Acogemos con satisfacción las recomendaciones que ha recibido el Estado boliviano. En especial destacamos la número 115.215 por estar dirigida a la lucha contra los matrimonios infantiles, uniones tempranas forzadas y en general cualquier forma de violencia sexual. Exhortamos al Estado a implementar la educación integral en sexualidad en todos los niveles del sistema educativo como estrategia para combatir graves problemas sociales que
que se traduce en elevados índices de embarazo adolescente, violencia sexual, discriminación por orientación sexual y identidad de género, embarazos no deseados, abortos clandestinos y otros. Llamamos a que el Estado respete el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas de proyectos que puedan afectarlos, según el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, número 169 de la OIT. En ese sentido, solicitamos que Bolivia brinde una respuesta clara y coherente con las recomendaciones mencionadas y que mediante compromisos voluntarios visibilice los temas ausentes en la revisión. Las recomendaciones EPU constituyen una agenda mínima de derechos humanos que se deberían constituir ineludiblemente en la base para la planificación y la toma de decisiones del nuevo gobierno en todos sus estamentos. De igual forma, esta agenda debe convocar a la participación de diversos actores como sociedad civil y cooperación internacional, quienes deberían apoyar su implementación y cumplimiento.